Miren, ya dejamos atrás las máscaras, ya dejamos atrás las pretensiones, esto directamente ya se convirtió en una guerra entre corporaciones. Y sí, antes era un poco más discreto, unos pequeños baches por aquí, rumores por allá, nada que no pudieran controlar pues con un poco de peso mediático. Pero después de lo que vimos el capítulo anterior, donde literalmente Shan, el presidente de Treeman, y Mickey, el presidente de OS, mandaron a sus héroes a acuiquinar y luego a salvar a los que estaban dentro de esa nave, y también a Rock mandando a dar de baja a su héroe más popular. La verdad es que ya era una declaración de intenciones de que esto ya era una carrera para ver quién se acababa primero al otro, pero directamente este arco, el de Dragon Ball, ya está poniendo las cosas en otra perspectiva. Si bien cuando vimos a E-Soul, bueno, a Yang Sheng eliminar del server al antiguo E-Soul, pues fue gracias a una serie de eventos, a su historia personal y demás, y veíamos que incluso fue el propio Yang Sheng que dejó morir a su amigo y que lo usó como una excusa para quitarle el puesto al E-Soul original. Pero aquí ya estamos hablando de confrontamientos directos para robar lugares de la clasificación de héroes. Ahora, repasemos un poco la cronología. El héroe X actual le ganó a Bowa y a Queen en el año 36. En el año 38 sucedió la pelea entre Queen y Bowa, donde ninguna de las dos pudo competir, por lo que X volvió a ganar. En el año 39 sucede el incidente que veíamos el capítulo anterior, donde también se nos dijo que para el año 40 no hubo torneo de clasificación por el incidente en las ruinas. Así que este capítulo, este arco, toma lugar después del incidente, después de que el torneo de clasificación se cancelara y antes de los sucesos de Link Link, así que estamos ubicados entre el año 40 y el año 41. Ahora, la introducción se me hace un tanto particular por dos razones. La primera es que como tal el chico de cabello púrpura ya se llamaba a sí mismo Dragon Boy. La segunda es que parece que ya tiene sus poderes y su apariencia actual como parte de su identidad, incluso antes de unirse a Mighty Glory. Como tal, vemos que este chico estaba nadando en el agua helada mientras otros lo grababan para publicarlo en FOMO y ganar algunas visitas. Pues sí, pasamos directamente a la confrontación donde los provoca un poco, pero posteriormente se deja golpear. Pues de un rato los chicos ya se encuentran exhaustos de darle de patadas a este muchacho de pelo púrpura, y la verdad es que sí, incluso parece que la nieve se empezó a derretir en los alrededores. Pero también hay algo curioso con este muchacho, y es que menciona la frase: la basura debe ser limpiada y recogida. Sí, algo que la verdad es que no entiendo de dónde viene esto, pero por lo menos hace ver que estaba ahí con la intención de hacerles daño a estos sujetos, sino por qué provocarlos en primer lugar y por qué dejar que lo golpearan, porque parece que el hecho de que deje que lo golpeen activa de alguna forma sus poderes. Ahora, un detalle es que curiosamente su contador de confianza pasa de la nada de 14 a 15. Como tal, no sabemos si esto repercute en el resultado de la pelea, pero sí vemos que por lo menos tiene una persona más que confía en sus habilidades. La pelea se prolonga hasta que pasamos a un plano donde vemos que no solo el chico de cabello púrpura está en el piso, sino todos sus agresores. Parece que no tuvo ningún problema en deshacerse de ellos, y finalmente vemos a el tío Rock apareciéndosele de frente en esta misma escena. El tío Rock es claro y conciso, está buscando un candidato para convertir en un dios. Ahora, aquí hay algo que me causa un poco de ruido, porque en algunas versiones dice cuando me convierta en un dios, y
en otras dice cuando me convierta en Zero, haciendo referencia directamente a las capacidades divinas que se le habían otorgado a Zero en algún momento. Así que sí, parece que en algún punto la habilidad de convertirse a Dios es equiparable a lo que sucedió con Zero, que de hecho esto se va a explicar un poco más adelante en el capítulo. Pero lo que quiere saber Dragon Boy es que si siendo Zero o siendo un dios, pues va a tener la capacidad de deshacerse de toda la basura desagradable. Y es en este momento cuando el tío Rock le pregunta por su nombre, contestándole que es Dragon Boy. O sea, el nombre no se lo puso Mighty Glory, no lo crearon para hacer ese concepto, sino que para este momento, cuando Rock lo conoce, ya existía la identidad de Dragon Boy, ya tenía sus poderes. Pudimos verlo cuando le sacó la mierda a todos los sujetos a los que provocó. Y la escena cierra con Rock diciéndole que hará que todos recuerden su nombre. Pasando el opening, regresamos a la escena con la que terminaba el capítulo anterior, con Rock preguntándole a Dragon Boy si estaba listo. Por supuesto que el muchacho está listo. Lo que sucede ahora es que los planes de Rock claramente no salieron como esperaba. Ghostblade lo abandonó y Soul pues no subió en popularidad, y básicamente los que se llevaron todo el crédito fueron DOS y Triman. Pero como tal, aquí lo que dice Dragon Boy es que él debió haber sido el que iba en la misión de Ghostblade, o sea, no mandar ni a Soul ni a Ghostblade, sino que directamente Mighty Glory proporcionaría la compañía de Dragon Boy, y Dragon Boy no hubiera tenido ningún escrúpulo en encargarse de los Johnnies. La historia hubiera sido muy diferente. Pero como vimos el capítulo anterior, la intención no solo era esa, sino que Rock también quería deshacerse de Ghostblade, o sea que sí, como tal, Ghostblade nunca fue el verdadero verdugo, él solamente estaba ahí como otro objetivo más. Lo curioso que menciona como tal Dragon Boy y que se nos hizo raro a todos es que sí, justamente después del incidente la popularidad de Ghostblade subió, y él subió en el ranking de héroes. Como tal, no se nos revela cuál fue el destino de Ghostblade, si ahora trabaja de forma autónoma o si se unió a otra empresa de héroes, pero sí se nos deja claro que Ghostblade sigue siendo un héroe. Como tal, él está participando para el torneo del año 42, que es al que nos estamos dirigiendo. Lo que también remarca Dragon Boy es que los Johnnies entraron a el top 10 después de aquel incidente. Sí, parece que fue más contraproducente de lo que Rock hubiera previsto. No solo no se libró de Ghostblade, sino que lo dejó y subió en popularidad. No solo no terminó con la vida de los Johnnies, sino que ellos ahora están en el top 10, alejándolos de la posibilidad de estar en el top, por lo cual pues veremos que tienen que tomar unas medidas un poco más agresivas, si lo podemos poner así. Ahora, como tal, Dragon Boy se propone acabar con ellos, con los Johnnies y con Loli, que pues también terminó entrando al top 10, y como tal pues Rock le tiene su carro, no puede permitir que pues ahora que la popularidad de los Johnnies y de Loli ha estallado después del incidente, se arriesgue a hacer un acto tan público y pues sí, digámoslo así, tan rastrero. Lo que ahora es el plan es que les conviene que ellos estén en el torneo y que Dragon Boy se encargue de ellos directamente participando en el torneo. Ahora lo importante es ver cómo Dragon Boy va a entrar al torneo. Y como tal, Rock empieza a enumerar las razones por las cuales puede o no pueden deshacerse de algunos héroes. Está primero el hombre firme, que digamos que sí, es la figura insignia de la comisión en este momento. Así que directamente no pueden atacarlo porque eso sería alterar a la comisión. Y luego Dragon Boy menciona que Queen y Lucky Xian están en su momento peak de popularidad, así que tampoco pueden hacerles nada. Tampoco es opción terminar directamente con el héroe X, porque como tal nadie sabe cómo está. Él trabaja de forma
individual, no tiene una compañía respaldándolo, así que sí, es imposible dar con su paradero y con una forma de acabar directamente con su vida. Que Rock reconoce que pues Dragon Boy tiene razón, por lo que el objetivo a sacar de el top 10 debe ser un héroe que no esté tan presente en la imagen pública, o sea, sí, que esté en el top 10, que tenga muchas personas respaldándolo con su confianza, pero que como tal no haga muchas apariciones públicas y que no esté rodeando de gente todo el tiempo. Cuando finalmente Dragon Ball se da cuenta de cuál es el posible candidato, pues en algunas versiones mencionan que pues pueden ser años, en algunas otras lo mencionan como décadas. El hecho es que se refieren a un héroe de ya edad avanzada, para lo que sugiere la edad de joven de la mayoría de los participantes. Así que como tal el plan es desestabilizar la opinión pública sobre el héroe del cual están hablando. Sí, pero el problema no es que puedan salir con algún rumor infundamentado, por lo que van a tener que hacer un escándalo a gran escala. La plática termina con Rock entregándole lo que parecería ser unas joyas a Dragon Boy, siendo esta el arma con la cual destruirá al héroe al cual se están refiriendo. Sí, en este momento no se nos dice directamente vamos a cargarnos a este héroe, pero para el final del capítulo ya va a ser bastante más claro. Y ahora pasamos al otro lado de la ecuación. ¿Qué está haciendo Triman con su nuevo héroe insignia? ¿Qué está haciendo Nice? Sí, recordemos que lo de las ruinas también fue un tanto perjudicial para él, porque sí, como tal, en los informes salió que estaba ayudando, pues su imagen no fue destruida después del incidente, así que no podemos decir que fue señalado como culpable de lo ocurrido. Pero bueno, regresando al tema, ahora mismo Nice está teniendo una sesión de fotos en la cual no le está yendo lo suficientemente bien, porque sí, su sonrisa parece más fingida que natural. El fotógrafo insiste en que sonría naturalmente, pero no logra sacarle esta sonrisa a Nice. Y aquí es cuando vemos a dos personajes ya bien conocidos, la señorita Yuen, que como tal vimos en el capítulo anterior que es a la que delegaron el manejo sobre el desarrollo del héroe Nice y su popularidad. Y también vemos a el que es el jefe de Link Link en la compañía publicitaria. Y sí, la señorita Yuen está presionando al fotógrafo para que sea más claro con sus indicaciones. No puede simplemente decir haz que sonría naturalmente, porque pues es una petición bastante vaga. Y aquí vemos al que será el objeto desgracia de este arco, el héroe Smile. La última vez que vimos a Smile fue cuando Bowa lo derrotó y le quitó el puesto de héroe X. Más o menos eso sucedió 8 años antes de los sucesos de este capítulo. Y como tal aquí se nos muestra en dos partes, como mentor de Nice y como su héroe de la infancia. Sí, la persona que se convertiría en el héroe Nice creció viendo a Smile y creció queriendo tener una sonrisa como ese superhéroe. Así que simplemente se le aparece aquí en su sesión fotográfica y diciéndole que una sonrisa es algo que viene desde dentro y que irradia tus músculos con la energía que hace que proyectes tus emociones en otros. Smile como tal le dice que piense en algo que lo haga feliz y después sonría. Después de inspirar a Nice parece que Smile tiene que retirarse, pero finalmente Nice es capaz de esbozar una sonrisa natural al pensar en el héroe que tiene enfrente como el que lo inspiró a tomar ese mismo camino. Lamentablemente la sesión fotográfica es interrumpida por la voz más profunda de esta serie, el presidente Shank, cabeza de la compañía Triman. Y sí, vemos nuevamente que Shank no tiene la mejor actitud hacia el pobre Nice. Primero interrogándolo por la razón de que esté haciendo campañas publicitarias, cuando su última acción, o sea, lo del incidente, fue un cagadero total.
Y las indicaciones posteriores a eso habían sido que Nice se relajara, que dejara que la opinión pública descansara. Pero a pesar de que Nice se excusa con que fue la señorita Yuen la que lo llevó hasta ahí, pues el señor Shank simplemente espera que Nice no lo siga decepcionando. Parece que sí, su producto defectuoso nunca le ha traído ninguna satisfacción. Lo que le pide es que sea un arma, un héroe que pueda otorgarle venganza. ¿Sobre quién? Sobre aquel que dejó pues fallecer a su hijo. Sí, vemos que todo esto, todo el movimiento, la investigación sobre el miedo, la creación de Nice han sido impulsadas por el momento que le arrebató a su hijo y por la inexperiencia de el nuevo Soul para salvar su vida. Recordemos que es claro que Yang Sheng dejó morir al hijo de Shang. Lo que busca Shang con haber usado el miedo para crearlo, para tener a este héroe, es pues sacar a Soul de los rankings y poder dañar la imagen de Mighty Glory al no tener héroes realmente relevantes. Lo que procede a decir Shank es pues lo que ya todos nos temíamos, y sí, lo que le pide es que no importa cómo, pero tiene que deshacerse de Smile, tiene que tomar su lugar en la clasificación y concursar en el próximo torneo de clasificación. Y en ese torneo vencer a Soul. Así que ya podemos ir intuyendo por dónde va este camino. Los de Mighty Glory necesitan deshacerse de un héroe viejo que no cause tanta repercusión pública por su popularidad, y Treeman necesita poner a Nice en una posición donde pueda deshacerse de Soul. Así que la respuesta es obvia para ambas compañías: necesitan deshacerse del héroe veterano Smile. Y aquí es cuando realmente nos ponemos serios, porque sí, la comisión quiere evitar otro incidente como la caída de Zero, que sucedió como tal cuando Zero se cargó a otro héroe accidentalmente y corrompió la confianza de la gente con miedo. El problema es que la confianza que tenía Zero era demasiada, casi el 100% de la población, por lo cual si un héroe como el actual héroe X mantiene su índice de confianza con la mayoría de las personas, sus poderes podrían alcanzar la divinidad. Es por eso que este torneo se celebra cada 2 años con mucha regularidad, para que ningún héroe se quede en el cargo durante mucho tiempo. Pero en este punto sabemos que X ya lleva por lo menos 4 años seguidos y acaba de ganarse su tercer periodo, así que van a ser 6 años del actual héroe X. Y si la gente lo sigue viendo como un héroe imbatible, esto solamente va a ocasionar que pueda acercarse a la divinidad, lo cual podría incurrir en otro incidente como el de Zero. Así que la comisión quiere darle cuello. El problema es, como tal dijo Dragon Boy, no saben dónde está, no saben con quién trabaja, no saben cómo localizarlo, cosa a lo que Nice básicamente se queda plasmado. Directamente Shank, el presidente de la organización a la cual está prestando sus servicios como héroe y que básicamente lo creó, le está pidiendo que mate al héroe de su infancia, aquel que en primer lugar lo inspiró a llegar hasta ese momento y que Nice mismo considera su mentor. Ahora, la siguiente escena es algo que rompe con las expectativas del actual héroe X, pero a la vez es algo bastante humanizante y bastante cercano con la percepción que podríamos haber tenido con él de manera inicial, ya que sí es visitado por el propio Smile, que cubre su identidad para proteger la identidad del propio héroe X. Hasta este momento, gracias a pues el capítulo anterior y a los previews que han ido soltando, sabemos que su identidad real, como por así decirlo, es la de un trabajador ordinario, la de un salaryman
que pues simplemente va, trabaja, regresa a casa, no hace mucho más. Y en sus tiempos libres se dedica a ser el héroe más poderoso de todos. Sí, se dice fácil, es sencillo. Como digo, es que se siente bastante cercano, es que trata con bastante cercanía a Smile. Se tratan como viejos amigos. Smile ha ido ahí para comer y para beber cerveza. Simplemente no busca otra cosa más que pasar el rato con su amigo. Incluso lo menciona, que sí, podría sonar algo cursi, pero cuando X le pregunta cuáles son las razones de que esté ahí, pues simplemente dice, un hombre solo busca la compañía de otro hombre solo. X vive solo. Y como tal, él dice, él no se siente solo, simplemente le gusta estar en su propia compañía. Así que sí, su comodidad es esa, ocultar su identidad, ir a trabajar y pues no ser más que eso. Lo que menciona Smile es bastante curioso porque le dice, tu lado realista es demasiado realista, como que se toma su papel de salaryman demasiado en serio. Así que le dice que por qué no chasquea los dedos y hace que su otra personalidad se ponga a platicar con él. Lo gracioso es que X le responde que no, que tiene una estricta regla de no hacer horas extra. Y finalmente logra sacarle la verdad de él porque está ahí a Smile. Y sí, es para advertirle, para revelarle que la comisión quiere quitarlo de su puesto actual. Quiere que este torneo pues el héroe X deje de serlo. Así que sí, por eso hay tanto movimiento, por eso quieren poner a héroes más poderosos directamente como Dragon Boy en el torneo de clasificación, incluso si es a costa de otros héroes ya establecidos. Lo curioso es que como tal el héroe X no se opone a esto. La verdad es que incluso él confiesa que quería ser removido la vez anterior, pero quién iba a imaginar que el incidente de las ruinas iba a cancelar el torneo de ese año. O sea, este sujeto ya quería retirarse para su tercer torneo. Incluso diría yo que para el segundo torneo simplemente Queen no se presentó y no hubo nadie que lo pudiera derrotar. O más bien que lo pudiera derrotar y se viera creíble, porque él simplemente se pudo haber dejado vencer. Pero ya haber pasado tantas veces por torneos, por exclusión de torneos, por pocos participantes, simplemente empieza a aparecer a este sujeto que pues este puesto de héroe no es para él, prefiere dejarle esa labor a otros. Lo cual me lleva a la pregunta, ¿cómo es que este sujeto en primer lugar se convirtió en el héroe X? Porque incluso sus deseos son simples, volver a tener una vida normal, lejos de la clasificación. Y creo que pues todos nos preguntamos lo mismo, cómo es que un sujeto que ni siquiera está registrado como héroe llegó, destruyó a Bowa y a Queen y se convirtió en el héroe X simplemente sonriendo y chasqueando los dedos. Así que pues ni él mismo lo sabe, pero por alguna razón sucedió. Lo cierto es que el héroe X admira a Smile, no por como tal ser un gran héroe, sino por haber aguantado ser un héroe durante tanto tiempo. Y pues vemos que de alguna forma él trata de ser lo más genuino posible, le da su sonrisa a la gente y de alguna forma la gente le regresa esa sonrisa. Pues sí, al parecer la confianza de la gente establece que el héroe Smile es un sujeto que está sonriendo siempre, al grado que esto ya es parte de su personalidad. Es bastante bonachón, al menos en esta escena, pero después de unas cervezas se suelta a hablar de lo que son realmente sus dolores internos. Otras personas, a su percepción, lo que él no tiene sería pues su esposa y su hija, y también está fuera de ese confort del hogar. Simplemente el héroe Smile se encuentra llorando en medio de la noche, solo. A lo que el héroe X le hace una pregunta bastante genuina. Si sientes bastante dolor en el interior, ¿cómo es que sigues sonriendo? En cualquier momento un héroe se puede retirar cuando él deja de creer en sí mismo. Ya vimos que pasó con el héroe firme, dejó de creer que él era el héroe firme y se retiró. Smile simplemente podría decir, esto me está superando, no puedo con el dolor de ser el héroe que está sonriendo todo el tiempo.
tiempo, simplemente me voy a alejar de la opinión pública y voy a retirarme a una vida un poco más discreta. La pregunta es bastante realista. Si el héroe que está sonriendo siempre está bajo tanto dolor, ¿por qué lo sigue haciendo? Pero por alguna razón esto pareció ser una clara señal del parte del héroe X y el héroe Smile se empieza a desvestir. Pero sí, vuelve en sí un poco después de la influencia de las cervezas y nuevamente bromeando, el héroe X le dice que debería usar esta técnica de desnudarse para destruirlo en el torneo de clasificación. Pero en este momento se revela un colgante en el cuello de Smile, a lo que pues parece ser el origen de la tristeza del héroe Smile, porque sí, este colgante es uno de dos, uno se lo compró su esposa a él y el otro para su hija, con el argumento de que él mismo le sonreía a los hijos de otros todo el día, pero que no tenía el tiempo para mirar a su propia hija y darle una sonrisa. En este flashback incluso vemos a Nice de niño. La cosa es que la esposa de Smile puso una foto de su hija pues con una cara bastante depresiva. La razón de esto, yo me imagino, es para recordarle a este héroe que cuando él está haciendo sonreír a todo el mundo, la única infeliz es su propia sangre, lo cual pues es una patada en el intestino, la verdad es una patada en todo lo que se llama cara para este héroe, decirle tu única responsabilidad real la estás ignorando, muy similar a lo que pasó con Ghostblade, que sí, que después él años después trató de acercarse a su hija como un verdadero creepy, pero pues ya están trabajando en eso. Pero aquí Smile menciona que su hija pues ya le perdió el rastro, que está viviendo sola y que realmente no tiene ningún interés en formar parte de su vida. Pero antes de que Smile pueda terminar con su discurso de dolor intenso, de depresión crónica y convertir esto en terapia, el héroe X ya se ha quedado dormido. Y como un buen amigo bonachón, Smile lo lleva a su camita y lo pone a dormir. La verdad es que esta escena me hizo pensar bastante en lo que es Smile. Smile sabe que la comisión de héroes quiere asesinar a este sujeto. Este sujeto lo dejó entrar a su casa y básicamente compartió cerveza y comida con él. De haber querido, Smile pudo haber terminado con su vida en este momento. No lo hizo, lo estima, por lo menos podemos decir eso, lo respeta, lo quiere. Podemos incluso pensar que esa es la situación entre estos dos sujetos. Se tratan como amigos, la relación es genuina, lo pone a dormir de la buena manera y simplemente se retira. Una vez que sale del lugar con casco para ocultar su identidad y todo, tira la basura, se asegura de que no haya nadie a los alrededores, pues se quita el casco y finalmente puede respirar de seguir ocultando su identidad. Pero por desgracia, el héroe Smile no está solo. Dragon Boy se aparece y parece que va a suceder algo muy parecido a lo que sucede en la introducción. Va a provocar al héroe Smile para que lo golpeen un poco y después contraatacar. La petición de Dragon Boy es sencilla. Él actualmente se encuentra en el puesto 12 de la clasificación. Necesita estar en el top 10 para entrar al torneo. Smile se encuentra en el top 10 desde hace años, así que la petición es sencilla: que Smile le otorgue su posición en el torneo. ¿Qué es lo que le dará a cambio? Dragon Boy revela el otro colgante, el de su hija, por lo cual es bastante duro decir lo que sucedió aquí. Si nos vamos por la ruta feliz y decimos aquí no pasó nada, es que simplemente la hija de Smile se deshizo del colgante para cortar toda relación con su padre y simplemente Rock lo encontró por ahí. La mala es que haya mandado a Soul a cargarse a la hija de Smile y que por ese medio consiguió el colgante. Se lo dio a Dragon Boy para provocar a Smile y que se peleara con él. Y aunque sí, sorprende inicialmente
Obviamente Smile trata de disimular y decir que no sabe de qué se trata ese colgante, pero la tensión es obvia. Aquí lo que hace más doloroso, incluso si nos vamos por la segunda opción, es que al abrir el colgante aparece la única foto de la hija de Smile sonriendo, después de que él mismo dijera que su esposa dijo que no había ninguna. Así que sí, la hija de Smile tenía la única foto de ella y su padre sonriendo. ¿Dónde está la hija de Smile? Es la pregunta que todos nos formulamos en este momento. Pero aquí es el momento en el que Smile simplemente le contesta: cómete este puño. Lo curioso es que sí, ya está interrogando a Dragon Boy, le dice que dónde está su hija y lo amenaza que si algo le sucedió va a destruirlo. La ironía de todo esto la menciona el propio Dragon Boy. Que Smile siga sonriendo incluso cuando está amenazando de muerte a alguien. Y antes de que Smile siga moliendo a golpes, Dragon Boy le cuelga el segundo colgante sobre el cuello de Smile. Un gancho al estómago saca volando a Dragon Boy a los cielos, y aquí una gran ventaja de los poderes del propio Smile, y es que él puede volar. La verdad es que esta no es una ventaja de todos los héroes. Ghostblade no puede volar y Soul no puede volar, es muy rápido pero no vuela. Los Johnnies no pueden volar, Lucky Xian no puede volar, Link no puede volar. Bueno, cuando era Nice podía volar. De los que estamos confirmados que pueden volar, al menos hasta este momento del top 10, son Nice, Loli y Queen, por su manipulación de las reglas en su entorno. De X no estoy tan seguro, o sea, sí, sus poderes de manipulación de la realidad se limitan a cambiar entre 2D y 3D, pues a otros sujetos y al entorno, pero eso no significa que pueda volar. Pero regresando a Smile, lo que sí hace esta ventaja en sus poderes es que la pelea sea mucho más movida. Puede lanzar a más lugares a Dragon Boy y regresarlo en menor tiempo. Así que sí, esta es una pelea bastante más cargada de fuerza y de potencia en los golpes de este héroe. Estamos viendo a un top 10 pelear, a un top 10 que puede volar. Lamentablemente su contrincante es Dragon Boy, y aunque lo muele a golpes, lo estrella contra el piso y se lo agarra a puñetazos ya estando en el suelo, no logra hacerle gran daño. Ahora, aquí es donde surge mi teoría sobre los poderes de Dragon Boy. Parece que al ser golpeado absorbe la energía cinética de los golpes, y cuando logra acumular suficiente de esa energía, la expulsa. Más o menos, digamos, un ejemplo es lo que sucede con el traje de Black Panther en su película. O sea, sí, va absorbiendo golpes y después libera esa energía. Lo mismo hace Dragon Boy con todos los golpes que le está propiciando Smile. Así que cuando dice que aún no es suficiente, es porque espera recibir más golpes de Smile para poder contrarrestar con fuerza suficiente para bajarse a un top 10. Lo que me preocupa es lo que dice en este intercambio de golpes, y es que si Smile lo golpea lo suficiente, va a revelarle dónde enterró las cenizas de su hija. Sí, la verdad es que este es uno de los héroes más oscuros de Mighty Glory, y eso teniendo en cuenta que tiene al acuequino profesional Ghostblade y al dañadito de la cabeza ahí Soul. Al momento de acribillarlo a golpes, vemos que los tatuajes o las marcas en el cuerpo de Dragon Boy ya están brillando. Hay personas a los alrededores que empiezan a grabar la pelea, lo cual podría traer consecuencias mediáticas para el siguiente capítulo. Dragon Boy finalmente se levanta y concentra toda esa energía en su puño, y de un simple golpe se baja a Smile hasta el piso. Sí, parece que el héroe Smile solo aguanta un golpetazo en la cara. Y ahora el ofrecimiento es otro. A cambio del puesto en el ranking de Smile, lo mandará al infierno con su hija, lo cual pues sí, no es bastante prometedor con las dos opciones que presenté hace unos minutos. Pero Smile le encuentra la fuerza para levantarse, bloquear uno de los golpes de Dragon Boy. Dragon Boy golpea otro de los golpes de Smile, y en este encuentro de resistencia se revela que lo que mantiene los poderes en
su estado más puro de Smile es que esté sonriendo. Y aquí es donde llega el giro final del capítulo y por lo que la interacción de Shang fue tan relevante, ya que Dragon Ball sabe que tienen un observador extra en esta pelea. Nice está en el lugar, vio todo el tiempo cómo maltrataban al héroe de su infancia, pero eso no es todo. Se encuentra en el lugar con una dosis de la fórmula del miedo. Como tal, no sabemos qué efectos vaya a tener el que esta sustancia entre en el cuerpo de Smile. La primera, la más obvia obviamente, sería que corrompa sus poderes y veamos un enfrentamiento entre el héroe X y Smile, donde lamentablemente tenga que hacerse cargo de su viejo amigo. La segunda es que directamente termine con su vida o que cancele el factor de confianza en su cuerpo, o sea que la confianza no le haga efecto. O sea, hay varias posibilidades, pero por lo menos ya sabemos que lo que se refiere el incidente de Smile en la vida de Nice es que él contribuyó a la caída de este héroe que en algún punto de su vida admiró. El próximo capítulo veremos la pelea entre Nice, Dragon Ball y la inevitable caída de Smile. Hasta entonces, nos vemos.